una cosa, ¿no estás disfrutando tu semana? ¿No estás disfrutando cada actividad que has hecho de lunes al día de hoy? ¿No te la estás pasando divertidísimo haciendo lo que estás haciendo? Si tú me estás respondiendo que no a algo, tienes que revisar qué es lo que tienes que cambiar y transformar para hacer que tu vida sea un reto, sea una emoción, sea una aventura, sea un sueño, sea algo que te llene, que haga que todo tu ser entre cada una de tus células, entre esa energía que te va a estimular y va a hacer que este día sea único, sea maravilloso, sea increíble y sea el mejor día de tu vida. Así es que prepárate porque vamos a ver cómo los ángeles nos van a ayudar para hacer de este día el mejor día de tu vida. Aries. El arcángel que te corresponde, Aries, es Jeudiel. Este arcángel nos va a brindar potencia, energía, va a hacer que nuestro ser se incremente su capacidad energética para poder guiarte y dirigirte. Pero mucha atención, porque si tu pensamiento el día de hoy está en frecuencia negativa, también la va a potenciar. Así es que habla con este arcángel y pídele que te ayude a llevar tu energía a la máxima potencia en el esquema positivo para ti. Tauro. Tauro, Azrael, la pasión, la fuerza, la intensidad, andas con toda la energía del mundo y bueno, si tu pareja quiere y tú quieres, ¿por qué no, mi querido Tauro? Disfruta este día, date la oportunidad de investigar más allá, de ir con el romance con tu pareja. Géminis. Ay, Jofiel, te va a brindar paz, armonía, te va a hacer que exista equilibrio y bienestar en tu vida. Te va a permitir que hoy sea un día extraordinario, que esta semana puedas aprovechar todas las oportunidades, pero de manera tranquila, de manera serena. Cáncer. Ábreme bien los ojos, por favor, Cáncer. Observa, analiza, antes de tomar una decisión, observa qué es lo que está sucediendo en realidad en tu vida para que puedas ser objetivo y de esta manera tomar las mejores decisiones. Y para esto, Jeremiel te va a permitir que tu tercer ojo, tu visión, la parte intuitiva, se despierte en ti y de esta manera te puedas proyectar. Leo. Alegría, felicidad, fiesta, diversión, armonía. Hoy diviértete, pásate lo bonito, por favor, Leo, porque Zacariel va a permitir que la energía del bienestar, de la alegría, de esa emoción que nos permite reír y sonreír, se mantenga vibrando en ti. Así es que disfrútala y aprovéchala. Virgo. Ay, Virgo, prepárate, descansa los pies ahorita, si puedes, si estás sentado, ponlos en alto y si no, bueno, pues prepárate porque vas a tener un día muy intenso, un cafecito, algo, porque hoy todo el día vas a tener una cantidad de movimiento porque Radueriel te va a mantener en esa energía vibrando constantemente. Libra. Ay, Libra, pon música, haz algo que te inspire, ponte a dibujar, abre tu ventana, respira profundo y deja que la energía de la naturaleza llegue a ti. Estás inspirado y esto es normal porque Israfel nos va a brindar armonía. Así es que vamos a permitir que esta armonía llegue a nuestra vida. Escorpio. Bien, Escorpión, pon mucha atención, porque el arcángel que te corresponde el día de hoy es Metatrón y como sabes es uno de los arcángeles más enfocados en la parte del conocimiento, de la sabiduría, así es que de manera global, de manera muy llena, hoy vas a poder crear proyectos, generar la parte económica, visualizar lo que está sucediendo, vas a poder analizar, aprender cosas, en fin, hoy vas a estar muy al 100%, así es que aprovéchalo, Escorpión. Sagitario. Janiel, Sagitarianos. Bueno, ya los Sagitarios somos bellos por naturaleza y bueno, hoy vamos a estar proyectando esa belleza a todas las personas que nos rodean, así es que mucha atención, Sagitario, disfruta este día y sé radiante, permítete ser bellísimo. Capricornio.
Serénate, tranquilízate, relájate, mi querido Capricornio. Las cosas van a suceder, lo quieras o no. Las cosas van a pasar porque así lo has venido trabajando del pasado y no lo podemos mover en este momento. Sin embargo, sí puedes mover lo que viene a tu futuro a través de tu voluntad, a través de tu enfoque. Así es que Raguel te va a permitir el día de hoy mantener la serenidad que necesitas para que este día sea extraordinario, Acuario. Mis acuarianos adorados, bueno, pues les comento que tienen ustedes hoy un gran día, muchísimas cosas por aprender. Si van a encontrarse con una persona interesante, aprovéchenla, háganle todas las preguntas que ustedes tengan pendientes. Si van a tomar un curso, aprovéchenlo. Si van a hacer un examen, grandes noticias porque seguramente lo van a aprovechar. Y si tienen por ahí alguna reunión con el jefe, bueno, pues van a lucir brillantes gracias al Arcángel Raziel y por supuesto a tu trabajo, Piscis. Mis Piscis adorados, bueno, pues tenemos a Uriel para todos ustedes que va a permitir que la espiritualidad, que la parte energética, la parte del universo se vincule y se conecte con ustedes de manera positiva. Así es que vamos a dejar que el conocimiento universal llegue a nosotros y ahorita que el universo anda tan activo, bueno, pues vamos a absorber toda esa energía y toda esa información que nos va a llenar. Y como siempre les digo, amigos míos, el secreto de todo está en que mantengamos una actitud positiva, en que tu pensamiento, tus palabras, tus acciones, cada cosa que realices en este día esté enfocado en el bienestar hacia ti mismo. Y créeme lo que lo vas a hacer también hacia las otras personas. Pero Tauro, no pierdas atención porque hoy anda sexy. Y si tu pareja no quiere, bueno, pues ahorita Gabriela nos tiene algunos tips muy interesantes respecto a ese tema. Así es que, Tauro, mucho ojo. Hasta mañana.